esta semana que pasó hubo un 13% menos en el promedio de casos que la semana anterior, pero como siempre los internados, los que se agravan, son los de la semana anterior o los de la otra. Sigue habiendo números récord de internación en terapia intensiva en especial, y hemos tenido que lamentar en estos últimos 7 días aproximadamente unos 2.200 muertos. En lo que va del inicio de la pandemia hemos perdido a más de 530 consiervos, pastores de diferentes organizaciones, diferentes denominaciones, y nos ha tocado lamentar en la semana pasada la partida de otro pastor, la semana anterior fue otro, y son cosas que nos pegan duro, y cada vez que pasamos por alguna circunstancia así, una frase se ha vuelto muy trillada, tristemente célebre, sobre todo en esos momentos en los que alguien muere cuando no es el tiempo desde el punto de vista humano. Y esta frase tan común es: no somos nada. Porque es verdad, el hombre es como la hierba del campo. Hoy está, mañana florece y al otro día ya no está. Somos algo que tiene su inicio en esta tierra y tiene su desaparición, y volvemos al polvo, es decir, todo nuestro cuerpo vuelve a ser reciclado y en esta tierra dejamos de existir sobre esta tierra. Entonces, es lógico entender que no somos nada, y ahí viene la gran pregunta: ¿quién soy yo? Los filósofos han tratado de encontrarla. Nos encontramos con infinidad de libros que intentan decir ¿para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Quiénes somos en realidad los seres humanos? En estas últimas décadas nos hemos encontrado con esfuerzos de muchos que tratan de distorsionar la imagen del ser humano, alejarla más de esa imagen con la que Dios nos ha creado, y de esa forma van pervirtiendo la función del ser humano. Pero sigue estando la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? Pero la segunda pregunta, que viene prácticamente relacionada, es la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? He tomado por norma, he tomado por costumbre, cada vez que tengo que ir a algún médico, algún especialista, y a raíz de mis intervenciones quirúrgicas, a raíz de mi problema de base y de la COVID que contrajimos, vamos haciendo los controles, y me propuse, dije, a otros les ha tocado partir, y la edad no es un indicador, los problemas previos de salud tampoco son un indicador, que sea más necesario, más importante tampoco es indicador. Todo esto desconcierta a la ciencia, y es como para que nos demos cuenta que Dios va diciendo: este sí, este no, este sí, este no, por cosas que solo Él sabe y que nunca podríamos llegar a entender. Pero esto al menos me da la pauta que si Dios decidió que yo quedara, yo no voy a pasar mi estadía gratis. Yo voy a pagar mi estadía. ¿Y en qué sentido? Si estoy en esta tierra es porque para esta hora Dios me llamó a servirle. Así que mi tarea, mi función es predicar el Evangelio. Y cuando me encuentro con algún profesional, lo primero que le digo: yo soy un pastor evangélico y estamos orando por ustedes para que Dios los guarde, para que Dios los bendiga. Hoy, camino a la congregación, me detuvo la policía para un control, muy amables, muy correctos en todo, pero al finalizar, lo primero que les dije: soy pastor evangélico y estamos orando por ustedes, porque ustedes también están en la primera línea y son personas que están para protegernos. Que Dios los bendiga. Y las personas lo reciben con tanta gratitud, porque en estos tiempos de incertidumbre hay muchísima necesidad de Dios. Y las personas se preguntan: ¿pero qué es Dios? ¿Quién es Dios? Hubo un hombre hace aproximadamente unos 3.500 años que hizo esas mismas preguntas. ¿Quién soy yo?
y quién es Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículos 1 al 17, que nos dicen lo siguiente. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, que más adelante se le conocería como el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si eso me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué diálogo tan intenso de Dios con Moisés! Unos años después, o quizás unos meses después, para ser más exacto, Moisés se encontraría con Dios otra vez, estaría viendo las espaldas de Dios, pero esta vez no con ovejas, sino con un pueblo muy numeroso. Pero ahí estaba la pregunta de Moisés, cuando Dios le dijo, ve a la tierra de Egipto, habla con los ancianos y habla con Faraón. Y ahí Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Moisés tuvo una infancia muy triste y dolorosa. Él había sido escondido por los padres. Los padres no querían que lo vieran, lo ocultaban. Cuando ya los padres no pudieron
tenerlo más y esconderlo más, lo abandonaron por amor, pero era un bebé. ¿Qué percibió él? No podía percibir el amor, podía percibir el abandono. Fue adoptado por la hija de Faraón. Y como ocurre con algunas adopciones, es como que tiene miedo uno de sufrir un nuevo abandono. Así que habrá estado Moisés con esa idea: y si por algo no me quieren, si un día se cansan, y si un día me largan, porque así como me buscaron, así como me retuvieron, un día me pueden dejar. Preguntas que se hace una persona desde su ignorancia. Fue rechazado por todos, porque cuando Moisés quiso defender a ese compatriota de ese oficial egipcio, mató al oficial egipcio, y a los pocos días, cuando se encuentra con dos compatriotas que estaban peleando, se quejaron contra él y dijeron: ¿quién eres tú? ¿A qué vienes? ¿Quién te puso por juez entre nosotros? ¿Querés matarnos como mataste a ese egipcio? Y normalmente cuando hay peleas la gente se reúne, hay una serie de espectadores casuales que habrán escuchado esto, y empieza a correrse la voz. Había aparecido el oficial muerto, así que Faraón decide entonces matar a Moisés. Y Moisés tiene que huir, queda prófugo de Faraón, rechazado por su propio pueblo, odiado por el propio Faraón, y finalmente se va a un lugar donde estaba protegido, pero un lugar donde no era nadie. Estaba en el desierto. Cuando estamos en el desierto nos sentimos nadie. No hay nadie que nos otorgue entidad. No hay nadie de quien sintamos que hay valoración. Así estaba él, sintiéndose nadie. Y en ese lugar del desierto, donde él decide irse para el norte, para llevar a las ovejas quizás a pastar, Dios lo llama y lo envía a Faraón. Y ahí entonces surge la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo? ¿Qué le estaba diciendo con esta pregunta? Le estaba diciendo: no califico para esta tarea, no tengo la capacidad para enfrentar esto, no tengo las fuerzas para hacerlo, tengo un pasado vergonzoso. Me estás enviando al lugar donde yo jamás hubiera querido regresar, porque en ese lugar fue donde me rechazaron los propios míos, y en ese lugar es donde el antecesor del faraón actual me está buscando para matarme. Es el lugar al que jamás yo quisiera volver. Soy un fracaso que jamás llegará a ver a Faraón cara a cara. Perdí mi oportunidad, perdí mi momento. Creí que hice las cosas bien, pero todo me salió mal. ¿Quién soy yo? Soy lo último, le estaba diciendo Moisés a Dios. Si alguien me dijera eso, yo le diría: bueno, no, pero vos sos importante y sos valioso. Pero nos encontramos en el texto bíblico que Dios no hizo nada para acariciar el ego de Moisés. No le dijo absolutamente nada. Simplemente le dijo: yo iré contigo. En otras palabras, no me importa que no seas nadie. Lo que importa es que yo te acompaño. Y con eso que Dios le dijo, le estaba diciendo de que Dios es el único que le da sentido, que le da identidad y que le da valor a las personas que se ponen a su disposición. ¿Querés tener valor? Tenelo a Dios en tu corazón. Y vos dirás: ¿no es injusto esto? O sea que sin Dios una persona no tiene sentido, no tiene identidad, no tiene valor. Es sencillo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del barro que hizo, seguía siendo un cadáver inanimado, un cuerpo humano inanimado, para que ese cuerpo tuviera vida y se transformase en un alma, para que se transformase en un ser con identidad. Dios tuvo que soplar su espíritu en las narices del hombre. Sin Dios no somos nada. Te preguntarás una y otra vez: ¿y yo qué soy? Probablemente no seas nada, como yo tampoco lo soy, pero no te preocupes, con Cristo podés ser algo importante. ¿Por qué? Porque el que le da valor a tu vida es Jesús. Pero la segunda pregunta: ¿quién es Dios? Cuando el Señor le dijo a Moisés:
ve porque yo iré contigo. Moisés habrá dicho, qué bien, yo no soy nadie, vos vas a venir conmigo, pero vos ¿quién sos? Entonces, ahí el Señor le mostró sus credenciales. En primer lugar le dijo, yo soy el Eterno, porque era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, los padres de Moisés habían muerto, pero Dios no muere con sus siervos. Dios es un Dios eterno. ¡Qué maravilloso esto! Nuestras vidas tienen tiempo límite, tenemos fecha de vencimiento, pero el que da vida a nuestras vidas es el Dios eterno que está desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad. Le sigue mostrando las credenciales a Dios y le dijo a Moisés, yo existo, yo soy el que soy, yo soy. En otras palabras, yo existo. Los dioses paganos a los que estaban acostumbrados los egipcios y todas las naciones de los cananeos y todos los dioses de cualquier comunidad o cualquier población autóctona, esos dioses son producto de la imaginación, de la mente, de la fantasía de los humanos. Nos formamos dioses de acuerdo a nuestro parecer, entonces les atribuimos nuestros caprichos, les atribuimos nuestras equivocaciones, nuestras torpezas, nuestras arbitrariedades, nuestros errores de concepto, y de esa manera nos creamos dioses que fallan. Es más, hay personas que sabiendo que nuestro Padre Celestial es Dios y que Él envió a su Hijo Jesucristo, no lo conocen lo suficiente y le atribuyen ciertos caracteres que luego los decepcionan y los llevan a enojarse con Dios, porque no lo conocen. Si lo conocieran, no se enojarían con Dios. Pero los dioses que uno se inventa son dioses que no existen, aunque tenga el nombre verdadero Dios. Pero si vos a Dios te lo fabricaste de acuerdo a tu parecer, de acuerdo a tu idea de cómo debería ser, estás con un Dios que no existe. El Dios verdadero es el Dios que está en la palabra de Dios, es el Dios que se reveló a través de Jesucristo, es el Dios que salva nuestras vidas, el Dios que realmente existe. Y esto le dijo Dios a Moisés. Le dijo, soy eterno y soy un Dios que existe a diferencia de los dioses inventados. Pero le dijo además, yo soy omnipresente. Claro, no vas a encontrar esa palabra, es un término teológico, pero le está diciendo, cuando vayas a Egipto, yo voy con vos. Y cuando ustedes vayan a la tierra de Canaán, la tierra del amorreo, del fereceo, del jebuseo y de todos estos, yo te voy a llevar y yo te voy a instalar y yo te voy a entregar la tierra. O sea que estaba abarcando una extensión de alrededor de 1000 kilómetros. Los dioses que se inventaban los hombres eran dioses territoriales, pero el Dios verdadero es un Dios que está en todas partes, es un Dios que está en estos momentos, que está sufriendo con terrores, con miedos, con preocupaciones. Él ahí está, aunque te parezca que no. También le dijo, yo soy el Dios omnisciente, el que todo lo sabe. Qué tremendo, Dios sabe todo. Dios sabe tu futuro, sabe mi futuro, Dios sabe todo el pasado, obviamente. Dios sabe lo que va a pasar y nuestra confianza no tiene que estar en el futurismo. No esperes tener confianza cuando Dios te diga lo que va a hacer. Tu confianza tiene que estar en un Dios que sabe lo que va a hacer. Y le dice a Moisés, en este monte ustedes vendrán a adorarme. En este monte ustedes vendrán a servirme. En este monte donde vos estás con un puñadito de ovejas o cabras, en este monte vendrás con un verdadero ejército, con un pueblo que va a estar. Esta va a ser la señal, te lo aseguro. Y si te estoy dando una señal es porque yo lo sé todo. Qué lindo esto. Por eso, la vida y el camino que Dios nos va trazando es producto de su omnisciencia, de lo que Él sabe. Confía que Dios todo lo hace bien. Pero además se le presenta como el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede,
Él dice, he descendido para librarlos de los egipcios y los voy a subir a una tierra de abundancia. No importa que tu pueblo sea un pueblo esclavo de una poderosa nación, yo tengo el poder para librarlos y Dios tiene poder para librarte y para sacarte de cualquier situación. El poder está, la voluntad es lo que cuenta. Pero no solamente Dios se presentó como un Dios real, como un Dios eterno, como un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente, porque hasta ahora son características de Dios, pero también está hablando de sus atributos morales. Dios le mostró la credencial a Moisés diciéndole, yo soy un Dios piadoso. El versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¡Qué bárbaro! Dios vio la aflicción y se propuso descender para librarlos, para sacarlos de esa tierra de aflicción. ¿Cuál es tu tierra de aflicción? ¿Cuál es tu situación? Dios está viendo tu aflicción y Dios es un Dios que se apiada. Dios es un Dios piadoso que no permite sufrir más de lo necesario para tallar en nuestras vidas la imagen de Jesús. Casi terminando con todas las credenciales que el Señor le mostraba, le dice a Moisés, no me olvido de mi pueblo, aunque pase el tiempo. El versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Me imagino clamando bajo los latigazos, me imagino más de un israelita cargando esas enormes piedras para alguna pirámide, clamando, diciendo, ¿hasta cuándo? Qué vida infeliz, qué vida dura nos está tocando. Y Dios vio eso, escuchó el clamor, vio la opresión, no se olvidó, estaba esperando el momento justo. Les dice además, tengo planes para bien para ustedes. Dios es un Dios que tiene planes para bien para todos aquellos que le aceptan, que lo escuchan. La segunda parte del versículo 16 dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Yo los vi, pero yo les tengo preparado algo maravilloso. Dios te ve, Dios ve tu situación, pero tiene preparado algo maravilloso. Simplemente espera y confía en el Señor. Pero termina el Señor prácticamente demostrar sus credenciales al decirle que solo esperaba algo de ellos, que le obedezcan. El versículo 12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hace un rato había dicho que el monte Horeb, más adelante se llamaría el nombre de monte Sinaí. Y sobre ese monte servirían a Dios. ¿Qué es servirle? Servirle es obedecerle. Porque en ese monte, sobre ese monte, Dios dio a Moisés las leyes, las ordenanzas, los estatutos. Así que Sinaí es el símbolo de las órdenes y mandatos de Dios. Ahí dio los 10 mandamientos. Ahí dio todas las demás leyes que aparecen a lo largo de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Quiere decir que servirle sobre ese monte era aceptar las condiciones de Dios, aceptar las leyes de Dios,
¿Querés estar dentro de los planes de Dios? Aceptá las condiciones de Dios. Aceptá las leyes de Dios. Hoy la ley de Dios es Jesucristo en la cruz, que te libra de tus pecados para que le pertenezcas si aceptás ser comprado por su sangre. El lugar en el que estaba Moisés al momento del llamado era un lugar santo. Por eso le dijo el Señor a Moisés: no te acerques sin sacarte estas sandalias. Esas sandalias habían pisado el polvo de diferentes territorios y diferentes lugares. Y Dios no quería que el sector donde él estaba tuviese polvo de otros lugares. Ese era el lugar santo donde Dios se revelaba a Moisés y le decía: Moisés, descálzate, porque tus pies, que no entraron en contacto con el polvo de otras tierras, van a entrar en contacto conmigo. Que tus pies se consagren solo a la tierra donde estoy. Es una forma de decir: yo quiero que tu vida se consagre a mí, que tu vida sea exclusiva para mí, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros, la exclusividad. ¿Qué fue lo que movilizó a Moisés en aquel día rutinario? Una zarza que ardía, pero seguía intacta. Era muy común ver esas zarzas que quedaban enmarañadas, enredadas, se secaban en el desierto en ciertas temporadas y por efectos de la corriente estática un chispazo las encendía y se consumían, se quemaban en el momento como cualquier rama seca. Así que cuando Moisés vio el fuego de esa zarza, dijo: bueno, ahí se va a consumir, pero seguía sin consumirse. Era señal de que cuando Dios está, no hay que temer nada, no hay desgaste, no hay pérdida. Cuando Dios está en una situación, no temas desgastarte, no temas pérdidas. Los planes y promesas de Dios no se agotan, no se gastan, siguen estando. Dios no se agota en su paciencia, Dios no se agota en sus planes. Moisés se sentía una verdadera zarza, perdido en el desierto y expuesto a consumirse. Pero Dios le dijo a Moisés: cuando yo estoy en el medio, la zarza no se consume. Y esta es la palabra que quiero darte. Probablemente te preguntes una y otra vez: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué sos? ¿Sos un Edgardo? ¿Sos un Luis? ¿Sos un Jorge? ¿Sos una Analía? ¿Sos una Alicia? Sos un ser humano con un montón de características, historia, virtudes y defectos. Pero no importa lo que sos, lo que importa es que Dios esté con vos, porque Él le va a dar sentido a tu vida. Pero segundo, ¿quién es Dios? Dios no es producto de ninguna imaginación. Dios existe, es todopoderoso, es eterno, Él lo sabe todo. Él está en todas partes y Él tiene un plan maravilloso y es un plan de bien porque es un Dios misericordioso, un Dios piadoso y Él no se olvida de sus planes. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios entra en tu vida te vas a transformar en una zarza que se va a encender, pero no se va a consumir nunca porque las fuerzas las da el Señor. Que Dios te bendiga en este domingo y te transformes en un verdadero siervo de Dios que lo tiene a Cristo en el centro de su corazón y que se mantiene ardiendo sin consumirse, porque Cristo está en el centro. Nuestro Padre amado, estamos felices de que esas dos preguntas tengan su respuesta. Gracias, porque no importa lo que somos, ni lo que hemos sido, ni nuestra historia, no importa nada, porque en Cristo somos nuevas criaturas, solo en Cristo. Pero lo maravilloso, ¿quién es Cristo? Nuestro Dios. Señor, gracias por ser nuestro Dios, un Dios real que sabe lo que hace con la historia. A ti encomendamos nuestras vidas y te pido, Señor, en especial por aquellas personas que hoy están escuchando por primera vez, que se conectaron o que les recomendaron ver, que puedan abrirte su corazón y puedan decirte hoy: yo quiero que tengas que ver con mi vida. Quiero que estés en el centro de mi vida porque no quiero consumirme más. Quiero servirte aceptando tus condiciones para que seas mi dueño y Señor. Acepto tu gracia a través de Jesús.
Señor, que aquel que por primera vez se conecta o por varias veces pueda llegar a esa oración. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, tengas un domingo maravilloso y una semana de gloria. Cuídate, sé responsable para que pronto se termine todo esto.